Continuamos nuestro recorrido a través de los siglos del cristianismo. El siglo XIX fue un punto de quiebre en la historia, un tiempo en el que las revoluciones cambiaron el poder, las máquinas transformaron la vida cotidiana y las nuevas ideas redefinieron lo que significaba ser libre, ciudadano y moderno. En este siglo nacieron muchas de las promesas y conflictos que todavía nos atraviesan. Quédate hasta el final, porque lo que comenzó aquí sigue explicando el mundo en el que vivimos hoy. En la introducción tenemos que este siglo XIX fue una etapa de profundas transformaciones. El mundo entró en un proceso de cambio acelerado que afectó la política, la economía, la sociedad y también a la iglesia, marcando el paso hacia la modernidad. Este siglo cambió la forma de vivir, pensar y gobernar el mundo. Aquí nacieron ideas y transformaciones que aún hoy nos afectan. Comenzamos. Número 1. Un siglo de santos, mártires y vocaciones. La Iglesia sufrió terribles pruebas durante la Revolución Francesa. Hubo cientos de mártires. En medio de las crisis, floreció una santidad extraordinaria. El cura de Ars, Santa Catalina de Labouré, Santa Bernardita, San Juan Bosco, Santa Teresita del Niño Jesús y muchos otros. Miles de vocaciones surgieron para Francia y las misiones, confirmando una vez más que la sangre de los mártires es semilla de los nuevos cristianos. Número 2. Las guerras napoleónicas en Europa. Las guerras impulsadas por Napoleón Bonaparte alteraron el equilibrio europeo, provocaron millones de muertes y redefinieron las fronteras, dejando una Europa inestable y exhausta. Número 3. Napoleón Bonaparte y la Iglesia. Napoleón intentó someter a la Iglesia a su poder, se autoproclamó emperador, limitó la autoridad del Papa y decretó el fin del dominio pontificio. En el año 1804, el Papa Pío VII fue arrestado por orden de Napoleón y deportado a Francia, convirtiéndose en símbolo de resistencia espiritual frente al poder político. Número 4. Caída y exilio y muerte de Napoleón. Derrotado por las potencias europeas, Napoleón fue enviado al exilio en la isla de Elba, marcando el fin de su dominio sobre Europa. Número 5. Las dos primeras décadas, crisis y persecución. Los primeros años del siglo estuvieron marcados por persecuciones religiosas, confiscación de bienes de la iglesia y un fuerte clima anticlerical. Número 6. La Revolución Industrial. La industrialización transformó radicalmente la forma de producir y vivir, dando origen a grandes fábricas, ciudades industriales y nuevas formas de trabajo. Número 7. El grito de los obreros. Las duras condiciones laborales provocaron protestas y el surgimiento de los movimientos obreros que reclamaban justicia, salarios dignos y derechos básicos. Número 8. Respuesta inicial de la Iglesia a la cuestión social. La Iglesia comenzó a reflexionar sobre la dignidad del trabajador y la justicia social, preparando el camino para una respuesta más clara hacia el final del siglo. Número 9. Pontificado de Pío VII, entre 1800 y 1823. Fue papa en tiempos de Napoleón, prisionero y testigo del colapso del poder pontificio temporal. Gobernó 23 años y 150 días. Miembro de la Orden de San Benito, es obligado por Napoleón a asistir a su coronación. Número 10. Algunos pontificados breves de transición. León XII gobernó durante 5 años y 135 días. Ofreció resistencia al liberalismo y a la masonería. Pío VIII gobernó 1 año y 9 meses. Condenó el indiferentismo y el jansenismo. Y Gregorio XVI, quien gobernó durante 19 años y 119 días. Fue austero y antiprogresista. Condenó el modernismo y promovió el culto a la Inmaculada Concepción. Número 11. Pontificado de Pío IX, Giovanni Battista Pellegrino, entre 1846 y 1878. Gobernó entre el 16 de junio de 1846 al 7 de febrero de 1878, durante 31 años, 7 meses y 235 días, siendo el pontificado más largo del siglo, caracterizado por grandes definiciones doctrinales y la pérdida de los estados pontificios. Convocó el Concilio Vaticano I, definió los dogmas de la Inmaculada Concepción y la infalibilidad papal. El papa más longevo de la historia, después de San Pedro, nació el 13 de mayo de 1792. Proclamó la amnistía para los presos políticos, abolió el antiguo gueto judío de Roma, promulgó la encíclica Quanta Cura, condenatoria de la doctrina herética del momento. Número 12. Dogma de la Inmaculada Concepción. En 1854, el Papa Pío IX proclamó como dogma
que la Virgen María fue preservada sin pecado original desde el primer instante de su concepción. Esta declaración contenida en la bula Infabilis Deus afirmó una verdad de fe que había sido sostenida desde siglos atrás, pero que ahora la Iglesia definía oficialmente para todos los creyentes. Número 13. Apariciones de Lourdes. 4 años después de proclamarse el dogma mariano, la Virgen se apareció en Lourdes, Francia, a Bernardé Soubirous, en la gruta de Maciabel. Reveló su identidad como la Inmaculada Concepción, confirmando la fe de los fieles y dando origen a uno de los santuarios marianos más importantes del mundo. Número 14. El Concilio Vaticano I. Convocado por Pío IX en Roma, este concilio fue una respuesta a los desafíos del racionalismo y el liberalismo. Reunió a obispos de todo el mundo para reflexionar sobre la fe, la razón y la autoridad de la Iglesia. Número 15. En 1870 termina el Estado Pontificio. Roma se convierte en la capital de Italia. Se consumó la unificación italiana y las tropas del rey Víctor Manuel II ocuparon Roma. Con ello terminó el poder político temporal del Papa sobre los estados pontificios y Roma se convirtió en la capital del nuevo reino de Italia. Este hecho marcó un antes y un después en la relación entre Iglesia y Estado. Número 16. Definición de la infalibilidad papal. Durante el Concilio Vaticano I se definió como dogma la infalibilidad del Papa, cuando un ejercicio de su autoridad y su ex cátedra proclama verdades sobre fe y moral que deben ser sostenidas por toda la Iglesia. Esta enseñanza reafirmó la estructura de la autoridad y unidad doctrinal de la Iglesia Católica. Número 17. Pontificado de León XIII, Raffaele Luigi Pecci, entre 1878 y 1903. Gobernó durante 25 años y 150 días. Se preocupó de mejorar las bases intelectuales del clero. Nombró 4 cardenales, entre ellos el cardenal Newman. Promovió la encíclica Aeterni Patris, donde destaca el tomismo como filosofía a seguir, y la encíclica Rerum Novarum, acerca de las nuevas cosas. Condenaba al socialismo como ilusorio y sinónimo de odio y ateísmo. Promovió el rezo del rosario. Fue el 4º papa más longevo de 93 años. Se caracterizó por su apertura intelectual y el diálogo con el mundo moderno. Número 18. Encíclica Rerum Novarum. Publicada por León XIII, Rerum Novarum fue una carta dirigida a los obispos y fieles para responder a las consecuencias sociales de la Revolución Industrial. Defendió la dignidad del trabajo humano, los derechos de los obreros y la cooperación entre clases, sentando las bases de la doctrina social de la Iglesia. Número 19. Jubileos del siglo XIX. Durante este siglo se celebraron varios años santos o jubileos, momentos especiales de gracia, perdón y renovación espiritual para toda la Iglesia. Estas celebraciones eran convocadas por el Papa como una oportunidad para la conversión personal y comunitaria. Número 20. Consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento. El 2 de julio de 1899, en un contexto de dificultades y desafíos para la Iglesia venezolana, la República fue solemnemente consagrada al Santísimo Sacramento del altar. Fue impulsada por Monseñor Juan Bautista Castro para encomendar al país durante tiempos de crisis política y social. Este acto religioso marcó un compromiso nacional de entrega a Cristo en la Eucaristía y fortaleció la fe del pueblo católico, y a través de este acto también se convirtió el país simbólicamente en la República del Santísimo Sacramento. Número 21. Conclusiones. El siglo XIX fue un siglo de crisis y gracia. Mientras el mundo cambiaba aceleradamente, la Iglesia perdió poder temporal, pero ganó profundidad espiritual, santidad y conciencia social. Fue un siglo donde las máquinas y las multitudes del romanticismo y del positivismo, de la esperanza y del avance humano, y también de grandes desigualdades y conflictos. Se sembraron muchas de las tensiones, sueños y contradicciones que marcarían el mundo contemporáneo. Reflexiones. Al mirar el siglo XIX, destacan 2 hechos decisivos que marcaron la relación entre la Iglesia y el mundo moderno. Por un lado, los procesos políticos y sociales que intentaron relegarla, limitar su influencia y cuestionar su autoridad. Por otro, la respuesta espiritual y doctrinal de la Iglesia, que en medio de persecuciones y pérdidas se fortaleció a través de la santidad.
la reflexión social y la claridad de su enseñanza. ¿Cuáles crees tú que fueron los dos acontecimientos más importantes de este siglo que contribuyeron positiva o negativamente a exaltar o a debilitar la imagen de la Iglesia? Te leo en los comentarios y seguimos reflexionando juntos. Fuentes consultadas para este video: fuentes eclesiales, documentos pontificios, Pío VII, Pío IX y León XIII, Concilio Vaticano I, encíclicas, especialmente Rerum Novarum. Fuentes históricas generales: Historia europea del siglo XIX, Guerras napoleónicas y unificación italiana. Biografía y hagiografías: Santos del siglo XIX, movimientos misioneros y vocacionales. Contexto político y social: Napoleón como figura clave de la transición entre siglos, revolución industrial y cuestión social. Si este recorrido te ayudó a comprender mejor los desafíos y las respuestas de la Iglesia en este siglo, te invito a suscribirte al canal de YouTube Unidas en la Fe para seguir caminando juntos por la historia del cristianismo. Gracias por tu me gusta, por compartir este contenido y por dejar tu reflexión en los comentarios. En el próximo siglo volveremos a encontrarnos, si Dios quiere, para seguir descubriendo cómo Él guía a su Iglesia a lo largo del tiempo.